complementado con otros aportes, nos podrían permitir llegar a un gasto razonable en un gasto fiscal en salud y en gasto de la naturaleza, para tener un gasto total de más o menos el 7% para poder atender las necesidades de los 80% de los ciudadanos de Chile, que dependen absolutamente de la capacidad del sistema público para poder resolverlo. Y terminar con otra de las causas que explican las grandes inequidades y las grandes injusticias que tenemos en Chile y que fueron motivo de una carta pastoral, que es esta historia del gasto de bolsillo en salud. Chile es uno de los países que tiene uno de los gastos de bolsillo más altos en salud en el mundo. Estamos hablando de que lo que cada persona debe poner para financiar su salud es más o menos un 40%. Ese es el porcentaje total que se tiene más o menos en Chile, lo que es el gasto de bolsillo. También permítanme señalar que si uno estuviera en este momento discutiendo este presupuesto en España, en Grecia o en Portugal, incluso hasta en Italia, uno podría entender que se aludiera a que tenemos problemas macroeconómicos que nos obligan a ser restrictivos en materia de propuesta de gasto en salud. Pero la verdad es que eso no es la situación de Chile. Chile hoy en día tiene una situación económica bastante exultante, y si uno escucha las presentaciones cuando se hacen los informes de política monetaria del IPOM, cuando uno escucha al ministro de Salud, el ministro de Hacienda, cuando hace sus informes al Congreso, la verdad es que Chile hoy en día tiene un espacio fiscal bastante solvente para poder hacer una mayor inversión en salud. Creemos que Chile puede hoy día hacerlo. Y también un mensaje que me parece esencial plantearlo acá es que lo que no podemos continuar financiando de la forma en que lo seguimos haciendo es el lucro en salud en Chile. Así como tenemos una gran discusión respecto del lucro en la educación que se da y que se ha permitido transformar a la educación en uno de los negocios. La educación desde nuestra perspectiva es un derecho, pero por la forma en cómo se está llevando adelante el proceso en Chile, lo que está ocurriendo con la educación es que se ha transformado en un tremendo negocio, y en el salud está pasando exactamente lo mismo. Y el Estado chileno está financiando el lucro en salud. De hecho, es lamentable señalar que la aprobación de las reformas en el auge, los más contentos con las reformas al auge fueron precisamente las clínicas privadas, las ISAPRES, que se han embolsado cientos de miles de millones de pesos producto de los traspasos que desde el sistema público hemos tenido que hacer al sistema privado. Ahora, aquí se produce una perversión que yo entiendo que este Congreso debiera abordar y en la medida de lo posible terminar. Se nos dice que no hay recursos para poder financiar un aporte fiscal a la salud que permita que el sistema público de salud pueda hacer las cosas que tiene que hacer. ¿Y qué ocurre? Que tenemos listas de espera que se explican porque el sistema público no puede hacer las prestaciones que demandan día a día los ciudadanos, y como no podemos hacerlo, entonces, ¿qué se hace? Se entregan recursos a privados por cifras del año pasado, creo que fueron más de 500.000 millones de pesos. Entonces aquí se establece una perversión. No le damos al sistema público lo que el sistema público necesita para atender la demanda que llega todos los días a sus establecimientos, y además de eso desangramos el sistema público entregándole a las clínicas privadas cada año más de $1.000 millones, y eso constituye una perversión absurda que yo espero que este Congreso ponga a lo menos en discusión. También siempre dentro de las inconsistencias que hay en materia de discusión en política sanitaria y lo demás, es este tema del discurso reiterado del gobierno, y el Congreso por supuesto también comparte este discurso, respecto a la necesidad de fortalecer la atención primaria de la salud. Yo creo que al calor de la discusión que se dio en Chile, el debate que se dio en Chile sobre el drama del colapso de la costa central, uno de los argumentos que aparecieron ahí es que el colapso de la costa central se explica básicamente porque los consultorios, la atención primaria, no es capaz de absorber toda la demanda. Y efectivamente, la atención primaria no es capaz de absorber toda la demanda, y mientras la atención primaria no tenga los recursos que requiere la atención primaria para poder enfrentar la demanda, vamos a seguir con esta lógica y volveremos a asistir N veces más al colapso de la costa central, que es el más llamativo, porque no es el único servicio de urgencia que colapsa, porque colapsa el San José, colapsa el Sotero del Río, colapsa el Pambione, colapsa todas las grandes urgencias en Chile, y en invierno ustedes ya conocen cuál es ese drama. Y esto va a seguir ocurriendo en tanto en cuanto en un país en el que se dice que la atención primaria es prioridad por parte incluso de las mismas autoridades del gobierno. Sin embargo, a la hora de definir las prioridades estamos bastante lejos, entregándole a la atención primaria de salud a una participación del 24% en lo que es el gasto total en salud en Chile. Siendo que en países que de verdad se creen en cuanto a la atención primaria
y pongo por ejemplo el caso de Israel, el gasto en atención primaria de salud supera el 50% del gasto total público en salud en estos países. Por lo tanto, allí también hacemos un llamado a terminar con estas inconsistencias. El presupuesto destinado a financiar el per cápita de las unidades de la MENA es un presupuesto de más de 968.000 millones de pesos. De esto hay un 14% que está destinado a lo que es atención primaria dependiente de los servicios de salud y un tantos por ciento destinado a los establecimientos administrados por los municipios. Con esto, en base a la población que nosotros manejamos, la población beneficiaria, que más de 12 millones de personas, estaríamos hablando con las cifras entregadas por el Ministerio de Salud de un per cápita que crece un poco más de 10.000 pesos, estamos en 3.123, si nos atenemos a lo que es el mensaje presidencial, llegaríamos a los 3.300, según una conferencia de prensa entregada por el Ministro de Salud, hablando del presupuesto, estaríamos a los 3.452, y la verdad es que eso es claramente insuficiente. Ya en el año 2008 el Ministerio reconocía que el per cápita basal necesario por persona inscrita en un consultorio al mes era de a lo menos 3.500 pesos, y eso fue en el año 2008. Y nosotros creemos que este per cápita de 3.452 va a demostrar nuevamente todas sus insuficiencias, y pedimos por lo tanto llegar a un per cápita de a lo menos 4.000 pesos por persona inscrita en consultorio al mes. Per cápita basal. ¿Por qué hablamos de per cápita basal? Porque ustedes saben que las comunas en Chile son distintas, algunas son rurales, otras son urbanas, otras son pobres, otras son ricas. Y evidentemente es necesario buscar correcciones en los presupuestos que se destinan a cada municipio, y existen estas correcciones que son los llamados indexadores de per cápita. Existen básicamente dos indexadores, que es el indexador de pobreza y el indexador de ruralidad. Y estos dos indexadores, y los diputados que han sido miembros de la Comisión de Salud, bueno, acá el diputado Robles, el diputado Acosi también, que el diputado aquí también lo conoce porque ha estado bastante metido en las discusiones en materia presupuestaria. Estos indexadores no encuentran en absoluto el tema de la pobreza, el indexador de pobreza, porque se basa en pobreza presupuestaria municipal y no en pobreza de la población. Al igual que el indexador de ruralidad no da cuenta absolutamente de la verdadera ruralidad del país, porque está sujeto a determinados indicadores, y si uno los compara con los indicadores europeos, sin aplicar indicadores europeos, la verdad es que en Chile la ruralidad estaría en más del 30% de la población del país, y por ello creemos que es importante que cuando se discuta el tema de recortes presupuestarios, en el caso particular de la atención primaria, junto con solicitar un incremento del per cápita, también discutamos el tema de cómo corregimos los temas de pobreza y ruralidad en el país con indicadores que sean mucho más adecuados. Y por supuesto, también en la discusión presupuestaria, como que necesitamos seriamente en un tema, y con firmeza en un tema, que es clave en el futuro de salud del país, que tiene que ver con el tema de la resolubilidad. Se supone, y esto probablemente lo que están, que en la atención primaria debiéramos resolver el 90% de los problemas de salud en Chile. Es decir, de cada 100 personas que tienen un problema de salud, 90 deben resolverse en el consultorio y apenas un 10% llegar a los hospitales. Hoy día la verdad es que esa realidad no es tal, y podemos decir que las proporciones deben estar 50-50. ¿Eso cómo se resuelve? Entregando a la atención primaria los recursos que nos permitan resolver el déficit de médicos, el déficit de especialistas, el déficit de infraestructura, el déficit de insumos y todas las brechas que nos permiten que en atención primaria podamos hacer bien la tarea que nos han encomendado ustedes. Respecto al tema global del presupuesto, junto con hacer los señalamientos que ya habíamos hecho respecto de terminar con la perversión de desangrar al sistema público de salud para entregarle plata a los privados, diciendo que el sistema público no puede hacer las cosas, entendiendo que el país hoy en día tiene espacios económicos para hacerlo, y que si estamos jugando en la cancha de los países grandes, estamos jugando en la cancha de los tigres, en materia de presupuesto de salud dejemos de ser ratones. La verdad es que me parece impresentable que seamos miembros de la OCDE, en lo que las cifras de gasto en salud son las que aquí nuestros anteriores expositores han presentado, y nosotros estemos con estas cifras ratonas del 2% de aporte fiscal directo en salud, del 4,4% del gasto público total en salud, y con 4 y tantos por ciento para 2 millones de ciudadanos, mientras 15 millones tienen que sobrevivir con el resto que sobra. Eso no es presentable, eso deshonra a nuestro país, y claramente junto al tema de la inequidad da cuenta de que estamos en un país en que hay cosas que no nos gustan, que debiéramos ser capaces de reformar, y que este Congreso debiera ser capaz de reformar. Creemos entonces que
en global el presupuesto en salud para empezar a discutir en serio cómo mejoramos la atención de salud en el sistema público, debiéramos incrementar el presupuesto en una cifra cercana a los 1.354 millones de dólares, cifras que el país, por supuesto, tiene. Chile hoy día puede disponer de ese presupuesto y podemos financiarlo y no se va a desequilibrar la balanza de pagos, no vamos a tener un tremendo déficit fiscal, ni mucho menos, y muy por el contrario, vamos a tener un país mucho más feliz, mucho más contento, mucho más productivo, porque todos entendemos que un país con una fuerza de trabajo educada, por supuesto, con una educación pública, gratuita y obligatoria, y sana, con su cuerpo sano y su mente sana, estamos en condiciones de construir un país mucho más decente, mucho más justo, mucho más equitativo, mucho más solidario y un país mucho mejor para todas y para todos. Muchas gracias.